Vamos a hablar de lo que pasó en esta semana. Lo que pasó en esta semana, el domingo más exactamente, 11 de abril, bueno, se confirmó la partida de Miguel Lifchich, ex gobernador de la provincia, un personaje político carismático, empático, reconocido y respetado por todos los colores políticos, ¿no? Sí. Y por la comunidad en general. Creo que el socialismo y el universo político tuvo una gran pérdida esta semana. Vos sabés que a mí me gustaron las palabras de la vicegobernadora. Me gustaron mucho porque describe lo que uno siente. Despedir a un dirigente de la envergadura de Miguel no es sencillo. Dice, su historia habla por él. La política santafesina pierde a un hombre clave para la democracia. Y así se sintió en las redes sociales, fundamentalmente. Así se sintió, y bueno, la gente que nos está mirando en este momento puede verlo en pantalla. Desde la producción se intentó hacer un repaso de la cantidad de mensajes de Twitter, de Instagram, con el hashtag Fuerza Miguel en su momento y el Gracias Miguel. Me parece súper interesante no solamente marcar el espacio de expresión de las redes, que ahí uno tiene como la cristalización del proceso de lo que le fue pasando a las otras personas, ¿no? Con respecto a la situación de Miguel Lifchich, su internación, su acompañamiento, el deseo de que esté bien, de que su salud se mejore, y el después, ¿no? La tristeza inmensa. Y lo interesante también de recuperar, bueno, este trabajo que hizo la producción de recuperar por ahí los Twitter o aquello que fue surgiendo en los medios como instancia de expresión pública, aparte de lo que ha llegado, es encontrar que no importaba o no importa el espacio político o el lugar o la banca que se ocupe, todos reconocieron como una instancia primera la humildad y la capacidad de diálogo político de Miguel Lifchich. Y me parece que eso es clave a la hora de pensarnos en un Estado democrático, en un Estado con parlamentos, en un Estado donde de manera constante se sostiene de un montón de discursos y discursos hegemónicos el tema de la grieta, ¿viste? Porque la grieta. Y recuperar de una persona valiosísima, justamente los mismos mensajes decían, así, a modo de resumen, hemos perdido un hombre valioso para la política, por su capacidad de diálogo, por su capacidad de ponerse enfrente a las políticas, por todas sus capacidades, se ha perdido un imprescindible. Entonces, me parece que esto da cuenta de lo que significa no solamente figuras como la de Miguel Lifchich en la política, sino también lo que se necesitan, ¿no? Sí, no en vano este acercamiento o este emparentamiento con Ricardo Alfonsín, ¿no? Con Raúl Alfonsín. Ambos tenían características similares, ¿no? Dos hombres importantes. Bueno, vamos a hablar del perfil de Miguel y de qué pasa ahora que Miguel no está. Lo vamos a hacer con Esteban Paulón, que es el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTB+, y miembro del Comité Nacional del Partido Socialista. Miguel, perdón. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Imagino que consternado, partido al medio, si se quiere, dolido. ¿Qué significa para vos en lo personal esta pérdida? Sí, pues dos planos de esta pérdida, ¿no? Una, la humana, por supuesto, impactante para una persona que estaba muy presente en la vida cotidiana de quienes somos militantes, activistas políticos, y en mi caso también del colectivo de la diversidad, con un compromiso muy claro desde hace muchísimos años. Yo me remontaba en alguna nota que escribí recordándolo a Miguel al año 2003, cuando debatíamos la ley de parejas en la provincia de Santa Fe. Había muy pocos apoyos y él fue uno de los políticos de primera línea que se expresó a favor de la ley. Y también, obviamente, aparte de lo humano, su familia, sus hijos, su esposa, sus amistades y sus compañeros y compañeras de militancia, también el impacto político que tiene para la provincia, ¿no? Una persona con mucho todavía para dar, con un recorrido muy importante, con un acumulado muy importante, habiendo sido intendente de Rosario, gobernador de la provincia,
una de las personas más votadas en la última elección, en su categoría obviamente, pero obtuvo enorme cantidad de votos, y bueno, con muchas perspectivas para este que era un año electoral, muy activo en el debate interno. Hoy nos tocó asumir junto a Mónica Fein en la conducción del Partido Socialista a nivel nacional, una campaña en la que él se había implicado fuertemente y que tuvo su última aparición compartida con todos y con todas el domingo 18 de abril a la noche, cuando hicimos un Zoom de festejo por el triunfo que se había logrado. A las pocas horas se internó, obviamente, y ya todos conocemos el desenlace, ¿no? Entonces es una muerte que impacta por todas las dimensiones, la humana, la política, lo repentino. Y hoy me pasaba en redes, circulan varios videos de homenaje, recordándolo a Miguel, sobre todo fundamentalmente a partir de su obra y su legado político, y es como que uno ve el video y no termina de creer o de entender que esto ocurrió, ¿no? Estás como siempre, así como estuvimos 2 semanas, creo que la enorme mayoría de los santafesinos y santafesinas aferrados a la esperanza, al milagro de que podía salir, de que había salido de tantas difíciles, de que siempre había ganado por poco, de que era un luchador, y bueno, la noticia de su fallecimiento nos terminó de caer la ficha, como se dice. Creo que ahora que estamos tomando dimensión también de esto en los homenajes y en los recuerdos, nos cuesta creerlo, deja un vacío muy importante, una responsabilidad también muy grande y una necesidad tal vez de acelerar tiempos de una renovación política, no solo para el Partido Socialista, sino para toda la política santafesina. Así que muchísimos desafíos e incertidumbres a futuro, y en el caso nuestro la convicción de que nos dejó unas enseñanzas, de que su última enseñanza, que fue no saltarse la fila, no colarse, no ganarle el lugar a nadie, no usar un lugar de privilegio, de alguna manera sintetiza esos valores que representa el socialismo, que son una idea, mucho más que una persona, y que es cierto que hay personas necesarias y hay imprescindibles, no es que no haya. Miguel era uno de esos imprescindibles. También es cierto que el socialismo es una idea con 125 años en Argentina, y tendremos que saber recoger ese legado y construir hacia adelante. Omití decir, Esteban, que durante 4 años, los 4 años que Miguel fue gobernador, vos lo acompañaste, ¿no?, ocupando el cargo de subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe. Así es, sí, una oportunidad enorme. La verdad que creo que la oportunidad más importante para mí en mi carrera política, y también fue el que estaba un poco alejado yo de la militancia partidaria hace unos años, fue también él con mucho entusiasmo e insistencia que me motivó a volver a la vida activa en el partido. Pero como te decía, me tocó, digamos, en 3 distintos momentos me tocó interactuar con él por su claro compromiso con la diversidad sexual. En el año 2003, cuando recién asumía como intendente, y fue el primer intendente de Rosario que recibió en audiencia oficial a los colectivos de la diversidad. En 2007, como intendente, previo a su reelección, creando el área de la diversidad sexual en la municipalidad, el primer área de diversidad sexual en Argentina, segunda en América Latina, y la tercera ocasión cuando me convocó para crear la subsecretaría. Me dijo que asumí un compromiso de campaña, quiero que lo cumplamos y quiero que lleves adelante esta idea. Y en esto creo que puedo decir diversidad y puedo hablar de cualquier otro tema. Sin lugar a dudas, Miguel Lifshitz era un político muy abierto, que tenía una mirada estratégica muy amplia, que tenía un olfato y una percepción de lo que estaba pasando en la sociedad, como muchas veces hay muchos políticos y políticas que no tienen. Él veía los temas que venían, veía hacia dónde iban los debates. Eso se vio en la impronta de sus gestiones, tanto en Rosario como en Santa Fe, en tantos ámbitos. Uno no se cansa de ver hoy, a 2 años, 1 año y medio, casi 2, del fin de su gobierno como gobernador
aquí en la provincia de Santa Fe. Muchas de las políticas que se impulsaron aquí, sí, en energía, en derechos humanos, en diversidad, en obra pública, en cuestiones de la economía, en planificación, en ambiente, en un montón de políticas que uno ve que de golpe aparecen en otras provincias, hasta incluso enunciadas en muchos planes del gobierno nacional. Siempre logró colocar a Santa Fe en un lugar de innovación y de vanguardia. Eso tenía mucho que ver con su mirada política, siempre abierta, siempre atenta, y siempre que uno tuviera una idea clara y se la explicara y se la fundamentara, Miguel era de los que te decían, metele, vamos para adelante. Si ibas flojo de papeles, complicado, porque siempre te pedía un poco más de información y quería saber de qué se trataba. Pero cuando uno iba con una idea y era claro y veía que estabas convencido, convencida, era metele, vamos para adelante. Y bueno, esa escucha, esa percepción, la verdad que generan un fenómeno muy complejo de repetir, ¿no? Esteban, Marcelo te habla. Esta escucha y esta percepción que decís, pero también acompañado de una gran generosidad para con su equipo de trabajo y con una libertad de laburo, y creo que vos lo viviste así plenamente en tu gestión. Bueno, era un estilo de conducción muy particular, porque él estaba en todo, ¿no? Hasta en lo último. En los temas que le interesaban y que creía que eran centrales, que eran muchos, él, incluso muchas veces por sobre los ministros o los secretarios de nuestros, en mi caso, muchas veces mis superiores se enteraban después, porque antes había habido una charla con Miguel. A él le interesaba estar metido en todo, pero así como estaba en todo, intentaba ver, tener el panorama completo de hacia dónde iban todas las líneas de trabajo en el gobierno. Como vos decías, Marce, te da total libertad. O sea, una vez que él depositaba la confianza y uno honraba esa confianza, no defraudándolo, era hacer. A mí avísame cuando esté. O sea, confío en que lo vas a hacer, confío en el criterio, te depositaba una confianza enorme, esa confianza que hace que un gobierno fluya, ¿no? Porque la verdad que hay tantos aspectos de un gobierno para encarar, que a veces es complicado, y uno lo ve en algunas experiencias de gobierno, incluso en la actual, temas trabados, temas que tardan, contradicciones. Un ministro dice una cosa, el gobernador dice otra. Bueno, lo vemos ahora con la libre interpretación que hay que hacer de las medidas de restricción en el marco de la pandemia. Bueno, él estaba en todo, pero tenía esa cualidad también de brindar total confianza y libertad para crear, ¿no? Era un tipo que apostaba también a la creatividad. Yo recuerdo cuando creamos el área de diversidad sexual en Rosario en el año 2007, su primera pregunta fue, ¿esto existe en otro lado? Y no existía en otro lado, efectivamente. Fue la primera en Argentina, la segunda en América Latina. Y bueno, creo que cuando le dijimos que no existía en otro lado, pero que iba a funcionar y estaba bien fundamentado, creo que eso es lo que más me entusiasmó, de pensar que con ciertas cuestiones marcaba un rumbo. Y también recuerdo el día que asumimos la gestión, a la noche hubo una cena con todo el gabinete ahí en el Quillá, en Santa Fe, y él tomó el micrófono y dijo, hoy empieza un proceso de 4 años. Nosotros tenemos 4 años, porque acá no hay reelección. Del primer al último día tenemos que trabajar a pleno, al 100%, y tenemos que poder dejar una huella. Mi objetivo es que nosotros dejemos una huella en la provincia, y la verdad que apostó a la innovación en un montón de temas que finalmente dejaron una huella, dejaron una marca, porque hay una identidad de lo que fue esa gestión y de lo que fue su trabajo político como gobernador y como líder político de la provincia. Esteban, creo que de alguna manera eso es lo que nos deja como enseñanza, ¿no? Esteban, Victoria Bordas te saluda, buenas noches. Bueno, recién hablábamos, ¿no?, de esto de el cimbronazo que significa la prontitud de la partida, sentirse en algún punto quizás alguna instancia de orfandad ante, bueno, recién lo describías, ¿no?, un hombre que se vinculaba con todos los espacios y con todos los niveles de la política para poder saber qué era lo que iba sucediendo.
Y pensando en el legado y en lo que viene, porque también me da la sensación que ahora hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Dentro de todos los espacios, y barajar y dar de nuevo sin un norte tan fuerte como era Miguel Lifchit. Pienso, ¿cómo se construye a partir de ahora y por dónde andaba el último tiempo? Son como dos preguntas, ¿no? ¿En qué andaba y qué era lo que venía pensando Miguel el último tiempo? Y si se construye a partir de eso, ¿no? Lo que viene. Bueno, ¿en qué andaba? Vamos a empezar por la segunda. ¿En qué andaba? Andaba con una idea muy clara de generar un tercer espacio político por fuera de los dos espacios de la grieta, sabiendo que era un desafío difícil, tal vez no para él electoralmente en la provincia de Santa Fe, porque cualquier encuesta que circulaba hace tiempo lo posicionaba como el mejor candidato o el candidato con más intención de voto, incluso para la senaduría, que si bien nunca terminó de oficializar esa candidatura, pues había plazos todavía no quería apurar los tiempos, manejaba muy bien los tiempos Miguel, pero evidentemente estaba muy comprometido con la idea de que Argentina tiene futuro y de que hay que apostar a algo que nos saque de este debate que es de suma cero, ¿no? Donde se tiran a mí, como a cualquier ciudadana, vergüenza de escuchar que un argumento del presidente para defender una mala cifra de pobreza es si el otro le dejó más pobreza o si hay más chicos pobres ahora que antes, y se revolean los dos espacios políticos mayoritarios, chicanas y argumentos, y él estaba convencido de eso y tenía muchos diálogos, algunos públicos y otros no, pero tenía muchos diálogos con muchos sectores políticos. Por supuesto, su presencia garantizaba una cohesión y un ordenamiento del mapa político santafesino en estos 3 tercios, pero conformados como los conocemos. Habrá que ver, se abre un poco una incertidumbre porque algunos sectores del radicalismo, algunos sectores políticos están planteando ciertos debates de reconfigurar ese ordenamiento político que conocemos hasta hoy en la provincia. Eso lo dirá el tiempo, pero él estaba convencido de que esa alternativa era posible, de que había que empezar a construirla en 2021, porque sin 2021, no en términos personales, en términos políticos no iba a haber 2023, de que había que consolidar esa tercera propuesta política que era no excluyente de los grandes partidos. O sea, ese diálogo iba al radicalismo, iba al peronismo, por supuesto tenía al socialismo, pero con sectores por fuera de la grieta, ¿no? Y también que hay sectores del progresismo con los que históricamente el socialismo ha dialogado, que si bien están cercanos al gobierno nacional, a veces se incomodan o quedan en situaciones incómodas cuando vemos cómo finalmente la agenda del gobierno nacional la termina definiendo la expresidenta, extremando ciertas cuestiones. Entonces, bueno, Miguel estaba ahí en esa construcción. ¿Cómo seguir? Es una pregunta, ojalá tuviéramos la respuesta y creo que nos vamos a... Pero hay un norte fuerte, Esteban, hay un norte fuerte puesto ahí. Bueno, la brújula, a eso me refiero, con que hay un norte muy fuerte marcado. Eso está claro, está marcado, y para el socialismo es claro. Espero que sea claro también para todos nuestros compañeros, compañeras correligionarios y correligionarias, porque creo que también Santa Fe logró mostrar en este tiempo y en el gobierno del Frente Progresista en 12 años, que sigue en las provincias. El 60-70% de las personas en Santa Fe viven en ciudades gobernadas por el Frente Progresista. Eso muestra que es una idea muy vigente, que tiene vocación de poder y de transformación de la realidad. Ese modelo de Frente Progresista que escapa a la grieta, que pudo generar diálogo con todos los espacios. Yo recuerdo, volviendo un poquito para atrás, consignas de gestión de Miguel: trabajen con todos los intendentes y las intendentas, no importa qué partido sea. Y nosotros, de hecho, uno de los intendentes con los que más trabajamos, el actual secretario de Municipios y Comunas, Freire, era presidente del Partido Justicialista. Y nosotros trabajamos enormemente en nuestra agenda con Venado Tuerto, que era intendente de Venado Tuerto en ese momento. Bueno, esa amplitud que él tenía, yo creo que el Frente Progresista, con su idea, obviamente, porque los otros espacios también juegan, se presentan elecciones, mostró que esa tercera posibilidad de construir un espacio antigrieta y que plantea algunas políticas de Estado que en 12 años lograron marcar una impronta y transformar la realidad, sigue vigente. Así que
No sé cómo, pero hacia dónde lo tenemos claro, como vos decías, ¿no? Ese norte está marcado y bueno, trataremos de aprovechar y de aprender no solo del legado de Miguel, sino de la experiencia de muchos compañeros y compañeras que tienen una enorme trayectoria, pero pensando que los tiempos se adelantan y que hoy se impone una renovación. Entonces, de la mano de estos compañeros y compañeras que han sido parte de toda esta construcción, que siguen siendo parte de la construcción política, que siguen estando en la conducción del partido y de los espacios políticos, tenemos que empezar a alumbrar esa posta, esa renovación que nos impone el ciclo de la vida. Uno a veces piensa que es invencible, piensa que tiene toda la vida por delante, piensa pero no es así, que solo depende de uno, hasta dónde llega, qué es lo que tiene por delante. Y bueno, parte de los desafíos que nos plantea la pandemia es esto, ¿no? Que evidentemente hay imponderables. No le pongo nombre, pero digo, hay algo que ocurre y que ocurrió y bueno, hay que enfrentarlo y construir futuro. Gracias, Esteban, gracias por este diálogo con Aire de Todo. Y sabes, te esperamos pronto, te esperamos muy pronto en este espacio para charlar de tu rol como director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGTB+. Va a ser un gusto. Muchísimas Gracias. gracias, Marce. Saludos, gracias Chau, chau. por la invitación. Esteban Paulón.